Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola, ¿cómo están? Soy la profesora Litzy Martínez y el día de hoy, como todas las semanas, nos encontramos para seguir aprendiendo. El día de hoy vamos a iniciar con nuestra pildorita de la cuarentena. Hoy vamos a conocer a Juan Pinto, más conocido como Juancito Pinto. Juancito Pinto va a ser un niño boliviano, el cual va a desempeñarse como tamborilero en el Regimiento Colorados del Ejército de Bolivia durante la Guerra del Pacífico del año 1879. Juancito Pinto participó en la Batalla del Alto de la Alianza del año 1880. ¿Te imaginas que si fue tan difícil para los soldados bolivianos dirigirse hacia la guerra por el camino, por el clima, el cansancio, cómo habrá sido para un niño? Juancito Pinto tenía 12 años. Y la mañana que se había desarrollado la batalla del Alto de la Alianza, se había tenido muchas bajas de los soldados. Durante la tarde, Juancito Pinto va a tomar un arma y va a participar también en este conflicto. Lamentablemente, Juancito Pinto termina muriendo víctima de este conflicto que se va a dar. El día de hoy, por lo tanto, hemos conocido un poquito de Juan Pinto o Juancito Pinto. Hoy, como todas las clases, ejercemos nuestro derecho a la educación y el día de hoy vamos a conocer más sobre un tema muy importante. Es la Convención de los Derechos de las Niñas y de los Niños. Bien, cuando estamos hablando de la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños, primero es importante atender qué es una convención. Cuando hablamos de una convención, entendemos que es un acuerdo entre países, el cual implica normas o prácticas, las cuales son aceptadas en un acuerdo general, por lo tanto, son obligatorias. Cuando hablamos de la Convención sobre los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, es más conocido por sus siglas CDN. Vamos a mencionar que es un tratado internacional de la Asamblea de Naciones Unidas o de la ONU, en el que se va a poner énfasis y se reconocen los derechos básicos de los niños, niñas y adolescentes. La Convención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, o CDN, cuenta con 54 artículos. Estos 54 artículos reconocen los derechos de todos los ciudadanos menores de 18 años. Y se resalta que los niños necesitan una protección y cuidado especial. Quiero que atiendas una pequeña historia. Cuando un niño va caminando y se cae y se hace una herida, ¿sabías que el niño no mira la herida? Lo primero que va a hacer es ver al adulto que se encuentra a su lado. ¿En busca de qué? Protección. Se supone que los adultos son los responsables en proteger a los niños, niñas y adolescentes. Veamos un poco de historia. Con relación a la Declaración o la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños, vamos a mencionar que el 20 de noviembre del año 1959 se ha aprobado la Declaración de los Derechos de los Niños, en el que 78 Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas han aprobado estas normas jurídicas con el objetivo de proteger a todos los niños, las niñas y los adolescentes hasta cierta edad. ¿Te acuerdas hasta qué edad? 18 años. Todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes son inalienables e irrenunciables. Recuerda muy bien eso. Bien, aprendamos un poco más. En el año 1989, la Organización de Naciones Unidas, o la ONU, va a aprobar la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños, el tema que estamos avanzando hoy. Y se ha convertido la CDN en el Tratado de Derechos Humanos más aceptados de la historia. Ha sido firmado por 190 países, incluido Bolivia. Existen
4 principios básicos de la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños. Uno de estos principios es la no discriminación. No debe haber discriminación entre niños y niñas por su condición económica o sociocultural. El otro principio es que siempre se debe buscar el interés superior del niño. También el derecho a la supervivencia y al desarrollo pleno de las niñas y los niños. Y el cuarto principio es la participación infantil. Los niños deben tener una participación plena en nuestra sociedad. La Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños tiene, como les había mencionado, 54 artículos. Entre estos artículos se busca garantizar los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes. Y además de eso, señala la obligación de los estados, es decir, de los gobiernos, pero también la obligación de los papás y las mamás, de toda la sociedad en su conjunto, para garantizar el respeto de tus derechos. Entre los países que han firmado la Convención de los Derechos de los Niños y de las Niñas y que la han vuelto a ratificar, esta convención se encuentra nuestro querido país, Bolivia. Bolivia ha firmado esta Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños. Hablemos un poquito de historia. Bien, el mundo había atravesado un conflicto bélico en el año 1914, la Primera Guerra Mundial, que duró hasta el año 1918. Como este conflicto fue tan catastrófico para el mundo decidió organizar una organización internacional con el objetivo de evitar otro conflicto, que era la Liga o Sociedad de Naciones. La Liga o Sociedad de Naciones tenía por objetivo evitar otro conflicto. Lamentablemente no cumplió su fin porque se desarrolló la Segunda Guerra Mundial en el año 1939 a 1945. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945 se conformó otra organización internacional, la Organización de las Naciones Unidas, o la ONU. La ONU, a su vez, organizó y creó otra institución, la cual va a ser la UNICEF, con el objetivo de precautelar los derechos de las niñas y los niños que habían sido víctimas de la guerra, pero no solamente de la guerra, sino las niñas y niños que eran víctimas de todo tipo de vulneración de sus derechos. UNICEF llega a Bolivia en el año 1950, pero no fue un buen año para llegar porque Bolivia atravesó varios conflictos. Por ejemplo, el mamertazo, o el autogolpe que se había dado Mamerto Urriola-Goitia, presidente de Bolivia, en el año 1951, lo cual desencadenó una revolución, la Revolución Nacional de 1952. Pasamos a las dictaduras militares de Banzer, de García Meza, de Natuch Buch. Habíamos pasado muchos momentos históricos difíciles para la sociedad boliviana, pero también difícil para los niños. Por lo tanto, vamos a ver como finalización de esa etapa el retorno a la democracia en el año 1982. Pero vayamos avanzando nuestro proceso. El futuro, por lo tanto, es de todos los niños y las niñas. Pero ¿cómo buscamos un buen futuro? Dándoles un buen presente. Existen muchos artículos en la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños. Te invito a que revises. Por ejemplo, ¿sabías que en la CDN, en la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños, se reconoce el derecho a la recreación, el derecho a jugar, el derecho a tener una familia, una nacionalidad, un nombre, una vivienda y el derecho que estamos ejerciendo, el derecho a la educación? Bien, pero para que tú puedas salvar algunas dudas que puedas tener, el día de hoy tengo un invitado muy especial. El día de hoy vamos a tener una asesoría jurídica. El día de hoy, por lo tanto, nos va a acompañar el doctor Rodolfo Quispe Laura. El doctor es especialista en SLIM y en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Y le vamos a hacer unas preguntitas. Presta mucha atención. Doctor, ¿qué podemos hacer cuando existe violencia o cuando un niño, niña o adolescente es víctima de violencia? Bueno, primeramente
se debe acudir al punto más cercano para recibir ayuda, que sería una defensoría que se encarga de los municipios. El funcionario que está a cargo de esa institución debería de promover primero los actos iniciales, que serían medidas de protección sociales, redundando la palabra, también ya elaborar la denuncia si corresponde ante las instancias judiciales. Se supone que los padres, madres o tutores deberían precautelar la seguridad de las niñas y los niños. En muchos casos no pasa eso, doctor. ¿Qué hacemos si la violencia proviene del núcleo familiar? Bueno, en la convención que usted hizo referencia al inicio de la clase, se ve que hay derechos de los niños que están reconocidos, pero la esencia de la convención estipula que la sociedad tiene más obligaciones con los niños. O sea que es nuestro deber como sociedad cuidarlos. Vemos un niño que está lastimado, tiene laceraciones, tiene golpes recurrentemente, y los papás o las personas que están a cargo no explican eso, o son evasivas, o tal vez poco creíbles las versiones. Hay que ponerse atentos, ya que puede ser que el niño esté sufriendo violencia física. Doctor, tengo entendido que de acuerdo a la normativa y a las instancias que se tienen, siempre se cree en la denuncia del niño, ¿no? En lo que dice el niño. ¿Cómo inicia la denuncia el niño, niña o adolescente que está siendo víctima de violencia? Por empezar, cualquier persona puede denunciar, siempre en protección de los menores. Hay la ley 548, en su artículo 193, inciso C, estipula la presunción de verdad de un menor. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que diga el menor es considerada una verdad concreta y tiene que ser desvirtuada con medios técnicos, que sean pericias, pero ya eso va por parte de la defensa. Pero el niño tiene el derecho de decir, niño o adolescente tiene el derecho de que lo que él dice es considerada una verdad plena. Y con eso se promueve la denuncia, se lleva al Ministerio Público trabaja para las investigaciones, se logra la imputación formal, se consigue la imputación, nos vamos a etapa preparatoria, que son otros 6 meses, acortando los plazos procesales, se llega a una acusación, se va a la etapa preparatoria y se termina con el juicio oral propiamente dicho, con una sentencia absolutoria o condenatoria. Muy bien, doctor. Existen varios pasos, ¿verdad?, para poder realizar la denuncia. ¿Qué mensaje usted les daría a las niñas y los niños o los adolescentes que están siendo víctimas de violencia? Bueno, este mensaje va para todos. El niño que está sufriendo algún tipo de violencia, a veces los niños no saben qué es violencia, no saben que sufren violencia. Ahí nosotros tenemos que ser atentos para ver si tiene, como les dije hace rato, golpes, la conducta que tiene el niño, bajo de calificaciones, se vuelve retraído, tal vez hay otro tipo de violencia sexual que ni ellos ni saben que sufren eso, porque ellos dicen, por ejemplo, no quiero quedarme con un X tío. Pongámonos atentos. ¿Por qué? Porque cuando él se va me duele el estomaguito, dicen las niñas, ¿no? Por tal vez tuvo un tipo de actividad con él. Nosotros tenemos que ser atentos a ese tipo de señales que nos dan los niños. Ya los adolescentes un poco ya son más expresivos y ya pueden directamente ya manifestar si están sufriendo violencia. Nosotros como sociedad debemos proteger, y es nuestra obligación, ya que en la Constitución Política del Estado, artículo 60, dice que el interés superior del niño tiene que ser precautelado y todas las instancias tienen que colaborar para ello, sean públicas o privadas. Muchas gracias, doctor. ¿Te has dado cuenta que no estás solo? Que hay la familia, que hay instituciones, que están tus maestros para escucharte. No estás solo. Hoy hemos aprendido un poco más sobre la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños, o la CDN. Recuerda, no estás solo. Recuerda que siempre hay alguien que te puede apoyar, alguien donde tú puedes recurrir. ¿Para qué? Para que tus derechos sean respetados. Recuerda que nosotros te queremos mucho y que tú eres importante para nosotros. El día de hoy me voy con una frase. Y como todas las clases, te pido que escuches y la analices.
La frase es del profesor Jaime Escalante y esta frase dice: no entras en el futuro, creas el futuro. Nos vemos la próxima clase. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.